Hola, sean bienvenidos a nuestro seminario curso de Introducción a la Cuántica de Campos. Siento mucho la gran demora que hemos tenido estos últimos meses, casi un año, pero bueno, digo, han pasado varias cosas a nivel personal y a nivel académico, pero bueno, afortunadamente ya estamos un poco más en control del tiempo otra vez y bueno, vamos a continuar. Ok, lo bueno de esto es que como todo es en línea, pueden checar las sesiones anteriores y ponerse rápido al corriente y continuar luego, ¿no? Con este video. Lo que vamos a hacer es continuar en la sesión anterior vimos derivada funcional, lagrangiano, situación. Entonces ahora vamos a intentar dar un par de ejemplos sencillos de cómo usar toda esta maquinaria que definimos la sesión pasada, ¿vale? Bueno, entonces, la sesión pasada estudiamos un lagrangiano de este estilo, que es la energía cinética menos la energía potencial. Para este caso, para este ejemplo, solo nos vamos a enfocar en la pura energía cinética, ¿ok? ¿Y qué caso vamos a analizar? La partícula libre, ¿no? La partícula libre es mv cuadrado, donde es la velocidad, ¿no? La velocidad al cuadrado, y el cuadrado está dado por la métrica de Minkowski. ¿Ok? Esta métrica Minkowski, bueno, nos permite, ya lo habíamos definido, nos permite estudiar, nos permitía como de alguna manera formalizar matemáticamente los postulados de la relatividad especial, es decir, que si metemos algo en un espacio de Minkowski, sabemos que va a ser consistente con la relatividad especial. Entonces, justo lo que es la discusión que queremos continuar, ¿no? Ahora que queremos una partícula de masa m, y su trayectoria, su velocidad, está dada por este vectorcito, ¿no? Es un vector tangente. Y aquí S es un poco trucoso porque usualmente la gente pone t, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa el tiempo en el espacio de Minkowski? Es algo que depende del observador, ¿no? Entonces, usualmente se usa el tiempo propio, pero bueno, aquí nosotros vamos a simplemente poner S como un parámetro invariante, ¿no? En el espacio de Minkowski. ¿Ok? Muy bien. ¿Algo más de esto? No. Ah, bueno, y entonces aquí la energía potencial es una función que solo depende de la posición, ¿vale? Mientras que la energía cinética puede depender de la posición, de la velocidad y del parámetro, ¿ok? Entonces, si queremos hacer el mismo análisis de la vez pasada, pero ahora cambiamos la métrica eh, por una métrica que, si bien en cada punto podemos encontrar un eje de coordenadas que lo podemos hacer en Minkowski, pero si nos alejamos de ese punto, puede que estos numeritos sean diferentes, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que siempre vamos a poder encontrar una, un difeomorfismo, un cambio de coordenadas, que nos cambie de esta matriz, lo que sea, a una de Minkowski, ¿ok? Eso es como por un punto, pero por otro queremos pensar algo un poco más general, ¿no? Donde esto simplemente es una función que satisface las condiciones de en la métrica Minkowski, que no es positivamente definida y ese tipo de elementos que justo le daban sentido, ¿no? a la métrica Minkowski. Y esa métrica, bueno, la vamos a denotar como G, es algo muy común en textos de relatividad general. Y lo interesante es que esta métrica no es constante, ¿ok? Entonces, lo único que hacemos es la definición que teníamos antes de energía cinética, donde aquí estamos usando la métrica de Minkowski, ahora vamos a usar esta nueva métrica, ¿ok? G. Entonces, la energía cinética la vamos a escribir de esta manera, ¿vale? De repente van a ver dentro del ejemplo que voy a hacer cambio de x punto por ds de x, ¿no? Dx ds. Esa es solo notación, ¿ok? Para no andar escribiendo tantos ds. ¿Ok? Y bueno, este es una función coordenada, entonces tenemos tantas funciones coordenadas como dimensión del espacio, ¿no? Entonces en este caso, en relatividad especial, el alfa corre de 0 a 3. 0 usualmente nota la componente temporal. Ok, entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange vimos que eran estas. Ok, entonces, pero para nosotros, esta L solo va, para este ejemplo, solo va a considerar la energía cinética.
Es decir, que esta eh, L solo va a estar dada por la métrica, ¿vale? O sea, la velocidad al cuadrado. Una de la velocidad al cuadrado. Aquí también hice la masa igual a uno, que bueno, es una constante, vamos a tomar como constante, y es una constante que bien se puede meter en cualquier lado, entonces no hay mucho, este, no hay una discusión interesante alrededor de eso todavía. Ok, entonces, ahora, vamos a aplicar la definición de derivada funcional. Entonces tenemos eh, ¿qué nos decía la derivada funcional? Es que en cada x lo sustituyas por esta expresión, esta de acá, no depende de x punto, entonces x punto se queda igual, ¿ok? Entonces va a ser el límite cuando h tiende a cero de 1 entre h de t desplazado en x, acuérdense que es la delta de Dirac, y menos la original, ¿no? Así como parecidísimo como tomaban el límite en cálculo, ¿no? Entonces, vamos a tener esta expresión. Ahora, sabemos que la métrica depende de cada punto, entonces tenemos que hacer esto. No sabemos todavía cómo lidiar con esta expresión, pero lo vamos a ver más adelante. Y en x, hacemos en ds de x, también hacemos la sustitución de x por x más la delta, igual acá. ¿Ok? Estas dos son las velocidades, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver acá, y bueno, restamos la expresión original, ¿no? Este es este de acá, ¿vale? Bueno, aquí abajo los indiqué, por si lo quieren ver. Por cierto, quiero agradecer enormemente a Pablo, que él no lo hemos compartido en el en la página de Facebook, pero pronto lo vamos a poner. Él se ha encargado de poner todas las sesiones en TEG y le quedaron increíbles, ¿ok? Eh, Hay unas, claro que mis dibujos están ahí muy feos y bueno, los vamos a ir, los puedo volver a hacer ya en un software más apropiado para eso y iremos refinando las notas, pero hasta ahorita le han quedado increíbles, increíbles. Muchas gracias, Pablo. Entonces, lo que nos interesa, bueno, volviendo a esto, recuerden que tenemos una expansión en h, ¿ok? Y cuando estamos tomando el límite 1 entre h, bueno, vamos a ver que las expresiones con h cuadrada simplemente van a desvanecer, ¿no? Entonces nos interesan solo considerar los términos vamos a una expansiones y esos términos en h solo van a ser los que nos interesan. Entonces aquí vemos que este de acá y este de acá si esta G fueran la métrica normal, vemos que término con este métrico, este término con este término con el que venga de la métrica se va a eliminar si es que eso existe, y de hecho lo va a hacer, ahorita lo vamos a ver. Aquí abajo puse otra vez con las notas, ¿no? O sea, ¿qué es tomar la derivada funcional? Es pasar de x. En este caso, acuérdense que la derivada funcional es respecto a alguna función. En este caso, la función coordenada. Y esto es muy interesante de ver porque esto en relatividad general y en geometría diferencial no es tan fácil de definir. Porque, o sea, ¿qué significa sumar en una variedad, ¿no? Eso como que no tendría mucho sentido. O sea, si quieren tomar el ejemplo de la esfera, pueden ver a la esfera eh, como un subespacio de R3, si quieren verlo así. Supongamos que esto es R3, y ponen ahí la esfera, ¿no? Uf, si estuviera bien dibujado, algo así. ¿No? Entonces, pues aquí no tenemos vectores, ¿no? Y nosotros sabemos, o sea, no tenemos alguna estructura algebraica que nos guíe de cómo realizar una suma, ¿no? Si ustedes se quieren poner muy necios y decir, bueno, yo voy a usar la suma de vectores, ¿no? Este es un punto en la esfera, este es otro punto en la esfera, pero ustedes saben que la suma de vectores iría algo así, ¿no? Se suma y queda hasta acá, ¿no? O sea, queda fuera de la esfera. Entonces no tiene sentido sumar puntos de la esfera. Y eso no es precisamente lo que estamos haciendo aquí, o porque ustedes pueden decir, bueno, ahí estoy viendo, ¿no? Que estás sumando cosas, y no es el caso. Lo que estamos haciendo aquí es sumar funciones, y eso está súper bien definido. O sea, las funciones forman eh, eh, un álgebra, bueno, pues un módulo ya verán ustedes lo que necesiten, pero bueno, entonces esa álgebra, la álgebra de funciones de un espacio está bien definida y ustedes pueden hacer este tipo de operaciones sin ningún problema. ¿Ok? Entonces aquí no hay que definir conexiones ni demás estructuras adicionales, lo tenemos gratis, ¿no? Solo usando
la condición que estas son funciones. Entonces, la derivada funcional es desplazarse en el espacio de funciones a través de esta regla, ¿vale? Ok. Entonces, ahora, ¿cómo lidiamos con esto de la métrica, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es una expansión en Taylor, ¿vale? La expansión en Taylor te dice, toma la original más el incremento, ¿no? Por h. Y este incremento en el espacio de funciones. Y la derivada funcional de g, aquí también estoy haciendo un poco de trampa, puse delta, aunque no debe ser delta. ¿Por qué? Porque acuérdense que la funcional eh, come funciones. Entonces aquí debería haber, esta delta actúa sobre funcionales, que son eh, funciones que escupen escalares, ¿no? Y esto no es un escalar, ¿no? De hecho, es todo lo contrario, esto es un tensor. Pero bueno, o sea, como que permitan ser un poco laxo con eso. Si quieren, pongan la integral y de x, ¿no? Y bueno, esto es. Y justo si ustedes hicieran la derivada funcional, lo que obtienen es que es la derivada ordinaria, ¿no? No afortunadamente no hay gran sorpresa. O sea, ve muy intimidante, pero es un viejo conocido, solo disfraza. Entonces, ahora sustituimos eh, esta expansión aquí, ¿vale? Nada más es este término el que estamos discutiendo. Entonces, cuando hacemos esa expansión, digo, sustitución, obtenemos que, eh, claro, bueno, me salté una diapositiva, pero es poner esto y multiplicarlo por esto y por esto, ¿no? Entonces, ahora sí, recuerden que aquí tenemos una G normal y esa G normal va a eliminar todos los términos amarillos con este, ¿no? Porque este va menos y estos traen más, ¿no? Entonces, es este con este y este, se cancelan con este. Entonces, ahora solo nos quedan los términos con H, ¿ok? Con H de orden 1. Es decir, nos va a quedar este de acá, que multiplica a este, perdón, por el cambio tan rápido, que es, o sea, acuérdense que este nos va a dar una derivada en g, y ese nos va a dar, lo multiplicamos por este que no tiene h, y por este que no tiene h. Y después vamos a tener la g normal, que multiplica a h. Acuérdense que aquí esta delta está derivada por una ds, entonces hay que lidiar con eso, ¿no? Eh, estos términos no dependen de ese, entonces salen. Entonces lo que nos queda en realidad es esto de acá multiplicado por ds de la delta. Eh, entonces, repito, ¿no? Entonces nos queda este por, por este y una h, y luego este por una h y el normal, ¿vale? Entonces nos quedan estos términos de acá. Entonces nos queda este que venía de la expansión de la delta g por, por dx, la g normal por el ds de la delta, por la derivada de la delta, por el x en beta, y el contrario. Y aquí lo que vemos es que alfa y beta están ocupados los dos índices. Y sabemos que alfa y beta son simétricos, porque esta es una métrica, ¿no? Habíamos dicho que en la definición que la métrica es simétrica. Entonces, lo que podemos hacer en el caso de acá, donde agarramos, es, si se fijan, que nos quedaba esta G por H por este, ¿ok? Y en el otro, al revés, ¿no? Nos queda este por este. Entonces, en un término nos queda con alfa, en otro con beta, y luego al revés. Pero vemos que en realidad son el mismo. O sea, si quieren lo pongo aquí de manera más explícita. Aquí este es beta. Oh, lo siento. De hecho lo tenía bien. Sí, o sea, los tenía que este es con alfa, este es con beta, este es con alfa y este es con beta. Entonces lo que vemos es que si intercambiamos beta con alfa, ya sea de esta expresión o de esta expresión, obtenemos la de aquí arriba, ¿no? Es decir, que si yo aquí cambio alfa con beta, aquí pongo beta, aquí pongo alfa, ¿ok? Estas expresiones son idénticas, ¿sale? Y
está bien porque, bueno, eso simplemente nos va a ayudar a reducir términos de esta expresión. Entonces, agarramos estos dos términos, los regrupamos en este término, y aquí, ahora sí, ahora vamos a tener que lidiar con la derivada de la delta. ¿Y cómo lidiamos con esta? Bueno, con integración por partes. La integración por partes es esta reglita de acá. Si tienen, la verdad es que yo nunca me acuerdo de quién va en qué orden. Simplemente lo que hago es agarren esta y derivenla, usen Leibniz y después integren todo, ¿no? Entonces usan el teorema fundamental de cálculo y bueno, o teorema de Stokes. Este, entonces es este evalúa de la frontera y estos dos en, en la región que interesa, ¿no? Entonces aquí identificamos el- la derivada de la delta como dh y simplemente usamos integración por partes, ¿no? Entonces tenemos df, es decir, hay que derivar en, bueno, es el término que nos interesa, df es derivar este, que es este de acá. Em, chin, 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 chin. Ah, claro, claro, claro. Bueno, este y este término son lo mismo, ¿no? Aquí no he hecho nada todavía. Solo estoy reorganizando los términos, sacando estos. Saca. Y esta es en realidad como una delta de Kronecker, ¿no? Y tiene sentido que esta sea delta de Kronecker que actúa en vector y esta sea una delta Dirac que actúa en funciones, ¿no? Entonces lo que nos va a hacer esto es que nos va a cambiar la beta que tengamos por una lambda. ¿Ok? Y ya está. Ahora sí, usamos la integración por partes. Entonces va a ser la derivada de este, que es esto. Recuerden que la derivada es con respecto de s. Y entonces hay que usar regla de la cadena y tenemos esta expresión de acá. ¿Ok? Y después la derivada en esto, que nos da eh, la segunda derivada, en este caso de esta función. Y el término de frontera, ¿no? Entonces acá. ¿Y cómo lidiamos con esto? Bueno, para deshacernos de este término es simplemente ver la definición de delta Dirac. Recuerden que la delta Dirac vale infinito cuando s es igual a s gorro y vale cero en el resto. Pero aquí asumimos que s gorro está dentro de este dominio. Entonces en la frontera la definición del delta de Dirac nos dice que vale cero, ¿no? Entonces no hay que preocuparse de este término. Entonces, eh, este de acá termina siendo eh, estos dos términos. Ok, entonces finalmente sustituimos, em, tenemos esto, ok, y bueno, tenemos la derivada de la delta, es todo esto acá, ¿vale? Entonces, dos veces porque acuérdense que habíamos sumado los dos términos de acá, ¿vale? Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es vemos que índice y este son el mismo, entonces queremos que pues, de alguna manera recuperar nuestros alfa y beta, entonces no hay crimen si cambiamos este por beta y siempre y cuando lo hagamos simultáneamente con este, ¿no? Y así obtenemos este acá, ¿vale? Ok, y después tomamos el límite, entonces esta h se elimina con estas h's y bueno, el límite no hay que evaluarlo, ¿no? Ya es trivial. Ok, entonces eso fue de un lado. Ahora el otro lado, el otro conjunto de ecuaciones de Lagrange, hay que hacer la derivada funcional en términos de x punto. ¿Ok? Esta es nuestra energía cinética, de nuevo, y aquí es igualito si vemos estas como x punto, bueno, aquí vamos a tener una delta de Kronecker, que está aquí, y otra delta Kronecker para este término, que está acá. Lo sumamos, nos da esto. Entonces ahora hay que derivar esto con respecto de s. Recordamos que aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces tenemos esto. ¿Ok? Y, o sea, tenemos la regla de la cadena y Leibniz, ¿no? Entonces, la regla de la cadena actúa aquí. Y el otro término por derivar el producto es este de acá, ¿no? Muy bien. Entonces ahora juntamos las dos partes. Entonces
Este es una historia, la que hicimos al inicio, y esta es la que acabamos de hacer, ¿vale? Ah, lo siento, está acá. Y ahora sí vemos que este término y este término son el mismo, los podemos regrupar, y de la misma manera que este y este, siempre y cuando hagamos mu por beta, ¿vale? Vemos que son exactamente el mismo. Entonces tenemos dos veces esto y esto de acá, ¿vale? Aquí está padre ver que esto es el mismo término, entonces lo podemos poner aquí afuera. Y ahora vemos algo interesante, ¿no? Que según en mecánica clásica, si uno saca las ecuaciones de Lagrange de un cuerpo sin potencial, pues es la segunda ley, ¿no? Eh, fuerza es igual a masa por aceleración. Si no hay fuerzas, o sea, el cambio de momento es igual a la masa de aceleración. Y bueno, si no hay fuerzas, no hay aceleración. Pero en este caso vemos que esta, que es el análogo a la aceleración, tiene esta expresión, ¿no? Entonces, si g no es constante, entonces esta expresión en general no es cero. Y esto nos permite volver al caso en donde g es la eta de Minkowski, es decir, que es constante y esto es cero. Entonces, lo único que tuvimos es la ecuación de la segunda ley de Newton relativista, ¿no? Pero aquí vemos que hay algo más. Y esto viene de la geometría del espacio. Esta es la famosísima ecuación geodésica, ¿ok? Y es la- la tra- la trayectoria que siguen los cuerpos sin potencial, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento muy, muy importante en la teoría de la relatividad general. Em, Justo esto es lo que predice eh, la geometría afecta este, curva las trayectorias de los objetos en el espacio-tiempo. ¿Ok? Muy bien. Este, Algo interesante todavía que podemos sacar de esto es que esto lo podemos ver como un tensor que está contrayéndose con este otro acá, ¿no? Lo interesante es que este tensor es simétrico, es decir, que si cambiamos alfa por beta en la misma expresión, es la misma, aquí es trivial porque es simplemente organizar los términos y estamos haciendo un producto, al final estos terminan siendo numeritos y pues, estamos en los reales y los reales conmutan, entonces aquí no hay gran sorpresa, pero si solo estuviéramos hablando de un tensor en abstracto, estamos diciendo que este tensor es simétrico porque podemos intercambiar los índices. Lo que eso nos permite es que la expresión que está acá, ¿ok? Siempre pueden expresar un tensor en su parte simétrica y antisimétrica, y la parte simétrica contraída con la antisimétrica se cancelan, se hacen cero. Si quieren si quieren intentamos ver más adelante o hacemos un espacio para ver la famosa notación de gramática de tensores de Penrose, que es eh, súper, súper interesante y súper cómoda para trabajar con esto de simetrías de los tensores, que después, o sea, él lo desarrolló para espinores, pero lo podemos ocupar para tensores. Si lo quieren ver, bueno, dejen en los comentarios y preparamos una sesión al respecto. Em, ok, entonces lo que podemos hacer es tomar la parte simétrica y antisimétrica de este tensor con respecto a alfa y beta. De este lado no hay que hacer nada porque ya sabemos que G es simétrico, pero sin embargo podemos tomar la parte simétrica de esto. ¿Ok? Entonces, lo que estoy comentando aquí es lo que les dije, ¿no? Que solo es la parte simétrica de esto lo que es relevante porque está contraído con esto, ¿no? Entonces, la parte simétrica de este tensor con respecto a alfa y beta, a veces en relatividad lo escriben así como un corchete, eh, como un paréntesis curvo, porque cuando es antisimétrico usan como un conmutador, ¿vale? Y ahí ponen todos los índices que sean este, anticonmutativos. Es solo para indicar como simetrías de algún tensor, ¿vale? Entonces nosotros usamos un poco esa notación y simplemente es un medio de alfa beta más beta alfa, ¿no? Entonces, si lo expresamos de esta manera, vemos que el término de acá en medio lo podemos expander en esto
Y este término es muy famoso. Estos se los conocen como los símbolos de Christoffel. Y aquí está una fotito de, me parece que su nombre era Edwin Christoffel. Él fue de los primeros que trabajó eh, en estos sistemas de coordenadas no planos y encontró estas como eh, cosas, cosas interesantes. Lo interesante es que eh, esto lo vamos a ver con muchísimo más cuidado más adelante, cuando veamos teoría clásica de campos. Estos son los coeficientes de la conexión. ¿Ok? Ya introdujimos ese término ahorita, pero bueno, no lo vamos a discutir hasta que veamos haces fibrados y eso, que es donde todo esto toma muchísimo más sentido y se ve más claro, en mi opinión. ¿Ok? Entonces la ecuación geodésica la reescribimos como esta expresión de acá. ¿Ok? En algunos libros lo verán sin esto en medio. Esto en medio viene porque nosotros consideramos la energía cinética, ¿no? Que, por ejemplo, en la prepa le decían que es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. En este caso, la velocidad cuadrada está dada por una métrica que al asumir que no es constante, da, abre paso a toda esta discusión. ¿Ok? Ok, este fue un ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo que queremos discutir hoy es el lagrangiano del campo escalar. Entonces, ahora consideramos un lagrangiano dado por esto. Un campo escalar, si quieren, ahorita solo eh, lo vamos a definir como una función que va de una variedad en los complejos o en R. ¿Ok? Y si quieren, solo en R ahorita, para no lidiar con dagas, para ser consistentes con esta notación. ¿Vale? Ok. Entonces, ahora escribimos el lagrangiano como el término de energía cinética. Ahora vamos a usar solo, vamos a volver a la métrica Minkowski, pero ya saben qué sucedería, ¿no? En una métrica no plana. Y ahora el potencial está dado por ese término acá que le llaman, obviamente, como tiene la M acá, le llaman término de masa. Entonces, si tomamos la deriva funcional de Lagrangiano, vemos que solo este término perdón, solo este término depende de phi. Acuérdense que aquí ahora las variables son phi y la derivada de phi. ¿Ok? Que es como, no es la velocidad, pero bueno, en la física le llaman el momento, ¿no? Es coordenadas y momento. Este, entonces, tenemos el término de masa, solamente es lo único que sobrevive. ¿Ok? Y Y ahora, eso es por un lado. Por otro lado, si tomamos el otro conjunto de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ahora vamos a tomar la idea funcional con respecto al momento, que es de lambda phi. Entonces, cuando aplica en este elemento, tenemos una delta Dirac, en este otro elemento tenemos una delta Dirac con lambda aquí abajo. Entonces, mu lambda, y igual vemos que este término y este son el mismo. Si hacemos como les llaman gimnasia de índices, que es cambiar este mu por nu, o igual de acá. Al único término que sobrevive de esto, o sea, esta delta cambia esto a lambda, entonces esta es una eta lambda nu, por esto nu, ¿no? Y este de acá queda, ahora es nu el que cambia por lambda, pues queda mu lambda, pero este término está contraído, igual acá, ¿no? Este acá está contraído, entonces podemos cambiar, tenemos la elección de poner en este lado eh, mu, o en este nu, pues escogemos cambiar este por mu y tenemos esta expresión de acá. Ahora vamos y bueno, recuerden que tenemos que todavía aplicar este operador y se queda así, ¿no? Ok, y entonces uniendo las dos partes, este es de un lado, este es de otro, ok, y vemos que em, nos queda esta ecuación de acá. Bueno, esto es el famoso D'Alembertiano, que es este operador de acá. ¿Ok? Es un operador diferencial cuadrático que actúa sobre escalar, entonces todo está bien definido, ¿no? Y esta es la famosísima ecuación de Klein-Fock-Gordon. Eh, Aquí tenemos las fotos. La foto de Gordon no la pude encontrar. Eh,
No creo que no haya sido fotogénico, simplemente, pues no sé si ustedes la tienen, ahí pongan en los comentarios, pero yo no la pude encontrar. Y bueno, esto es todo por hoy. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver teorema de Noether y vamos a introducirnos un poco a hamiltonianos. Vamos a hacerlo primero desde el punto de vista de la mecánica hamiltoniana y después, híjole, es que el tema de hamiltonianos es increíblemente extenso. Es un tema por sí solo. eh, Hay muchos resultados que aplican a nivel clásico y cuántico con muchísima geometría y no sé. Por ejemplo, el teorema de Noether está muy sencillo de definir en el contexto lagrangiano. Con el contexto hamiltoniano no lo es tanto. Es muy... Y la razón es que ocupa geometría como muy elegante. Se llaman mapeos de momento y son eh, mapeos definidos en eh, duales del álgebra de Lie, eh, de los hamiltonianos. Y bueno, también hay eh, a lo que de hecho yo me dedico en estos momentos es estudiar sistemas hamiltonianos con infinitos grados de simetrías. Y entonces, bueno, si quieren podemos platicar de eso, pero bueno, si no, lo mantenemos un poco más sencillo para continuar con el seminario. Bueno, entonces esto es todo por ahora. Muchas gracias por vernos y nos vemos a la próxima. Bye.